Buenas tardes a todos ustedes, a los que nos siguen en redes. Somos misioneros de Santa María de Nazaret. Hoy, el último lunes de noviembre, lunes 30, y el primer lunes ya de Adviento, viviendo todos los cristianos a la espera de la llegada de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, preparando nuestros corazones para que los pesebres sean aquí interiores y podamos proclamar que el Señor ha llegado, Cristo vive y que nosotros lo estamos recibiendo. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Y no sé si somos realmente conscientes de cuál es ese reino que estamos pidiendo nosotros en esa oración, porque la hacemos a diario, la rezamos en la Santa Misa también, y es un pedido que hacemos, venga a nosotros tu reino. Entonces hoy quiero compartir con ustedes ese tema, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? ¿Ese es un espacio físico? ¿Es temporal? ¿Está en algún lugar? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Por qué pedimos ese reino de Dios? Y todas aquellas preguntas que nos debemos hacer respecto a esta palabra que el mismo Jesucristo nos enseñó cuando Él empieza su vida pública, ¿no? El reino de Dios es aquel que el mismísimo Dios ha establecido para toda su creación, ¿no? Y desde el inicio de la historia de la humanidad, Él hace una alianza con el hombre para ir sellando el corazón de ese hombre para una vida muy especial que es en el reino de Dios. Y siempre cuando pensamos en la palabra reino, es como en un lugar, en un pueblo, los súbditos y el rey. O sea, tenemos una idea muy terrena de lo que es el reino de Dios, ¿no? En el Salmo 45, en el versículo 7, nos dice David, tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Justicia como la que no se aplica en la tierra, como la que no aplica en ningún hombre, y es un reinado que es eterno. Entonces ya desde ahí vamos separando que el reino de Dios no es un reinado temporal, es un reino eterno que es para toda la eternidad. Entonces, ¿cómo entender ese reino? Miren ustedes, miremos la época de Jesús, cuando Jesús nace, estaban aquí los fariseos, los saduceos, los celotes, ¿no? Estaban la clase sacerdotal, que eran los saduceos, la clase como más política y sacerdotal, que eran los fariseos, los celotes, que eran como los guerrilleros del tiempo. Entonces, ¿qué esperaban estos hombres que conocían muy bien la Torá, los libros antiguos? Que Dios, Yahvé, mandara un Mesías a liberarlos. ¿Pero liberarlos de qué? Ellos liberarlos entendían del yugo del dominio de los romanos, ¿no? Entonces ellos veían más un Mesías, un Señor que tenía que venir a reinar, pero a reinar en ese lugar, en Jerusalén. No veían el reino de Dios como algo celestial, como algo que es para todos los hombres, de todas las edades, de todas las razas. Y ellos siempre se llamaron el pueblo elegido, el pueblo escogido. Entonces tenía que venir un rey en un tiempo definido a gobernar a ese pueblo, que era el pueblo judío, el pueblo israelita, y que tenía una misión que era acabar con el dominio de los romanos. Venía a liberarlos de la total esclavitud en la que vivían, porque los romanos, pues recordemos, ¿no? No tenían muchos dioses, eran paganos, no eran para nada creyentes, no creían ni sus propios dioses. Entonces era un pueblo totalmente contrario al pueblo judío de esa época. Entonces ellos entendían ese reino como algo terrenal, como algo temporal, y que tenía que venir como un guerrero libertador a sacarlos de las garras de los romanos. Entonces ellos esperaban ese reino de Dios. Por eso cuando llega Jesús
Para ellos el cuadro se descompleta cuando él hablaba del reino de Dios. Y vemos cuando Juan empieza a hacer su evangelio, Juan el Bautista, cuando él empieza a hablar sobre el reino de Dios, ¿qué nos dice Juan el Bautista? En el evangelio de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Dice, el reino de Dios fue el que anunció Juan el Bautista, ¿no? Es el momento de convertirse porque ha llegado el reino de Dios. Preparad los rectos caminos para la llegada del Señor. Entonces, los judíos no entendían mucho el tema de lo que decía Juan el Bautista, ¿no? De que había que preparar los rectos caminos del Señor, que ya llegaba el reino de Dios. Entonces ellos decían, bueno, ya llegará el Mesías, aquel que nos liberará del yugo romano. Entonces, y si leemos en Mateo 3:2, nos dice de Juan el Bautista, por ejemplo, por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, yo imagino que al escuchar eso, los fariseos decían, bueno, nosotros somos los que vivimos más cerca del reino de Dios porque cumplimos todas las leyes, las 630 leyes de Moisés, las cumplían así a rajatabla, lávate las manos, no te juntes con los publicanos, da tu diezmo, ¿no? O sea, hacían todo lo externo porque ellos esperaban a ese rey que vendría a liberarlos. Entonces no entendían de qué estaba hablando Juan el Bautista en su proclamación cuando decía, vuélvanse a Dios. Ellos decían, pues ya que se van a volver a Dios, y ellos estaban siempre con Dios, supuestamente, cumpliendo todas las leyes de Moisés, ¿no? Entonces, si vemos al mismo Jesús, cómo inicia su vida pública, vamos a Mateo 4 y leemos lo que el mismísimo Jesús proclama. ¿Qué nos dice el Señor, Él mismo, cuando empieza? Desde entonces Jesús comenzó a proclamar. ¿Quién lo proclamó? El mismísimo Señor Jesucristo. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Así empieza Él su vida pública. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Ya les va aclarando el panorama. No es el reino de la tierra, es el reino de los cielos, donde Dios tiene su trono, dice el Salmo, y la tierra es el estrado de sus pies. En Marcos 1 vemos qué nos dice el mismo Señor Jesucristo, en los versículos 14 y 15. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Volver a Dios, o sea, otra vez, volver. Y es lo que siempre el Señor nos para repitiendo desde siempre. Vuelvan a Dios, vuelvan su mirada, su corazón a Dios, porque el reino de Él está aquí. Ha llegado para reinar en ti. Entonces, escuchemos lo que el mismo Jesús nos dice en Juan 18, cuando Él ya es capturado y Pilato le pregunta, ¿no? Así que tú eres el rey de los judíos. Y Él dice, mi reino no es de este mundo. O sea, no. Por eso es que fue prendido, fue apresado, porque cuando Él les hablaba de volver a Dios, de volver a de una verdadera conversión, o sea, los judíos no entendieron ese tema y ellos esperaban a su rey político, no al rey espiritual, no al rey de sus almas, al rey que les iba a hablar de la eternidad. Y en Lucas 17:21 el Señor también les dice, el reino de Dios
está ya en medio de vosotros, está en medio de todos nosotros. No tiene un lugar fijo, está aquí y allá. Entonces dile eso a un judío que estaba esperando que el reino de Dios se estableciera en Jerusalén, que el rey viviera pues en el templo de Jerusalén, o sea, que tenía un lugar, un espacio físico. Entonces eso era increíble para ellos, por eso no podían entenderlos. Y el Señor dice, está aquí y allá, no hay un lugar físico, está en tu corazón y en el corazón de los demás, está en cómo tú te mires a ti, cómo te relacionas con Dios y cómo te relacionas con los demás. Por eso está en medio de vosotros. Jesús rompe todos los esquemas con este reino que esperaban todos. Primero, los judíos se creían el pueblo escogido, así como muchos de nosotros que quizás que estamos en la iglesia y creemos que somos ya estamos salvados, que estamos bien, que no hay problema con nosotros, ¿no? O sea, y Dios te dice que tienes que pelear por ese reino día a día, tienes que ganártelo a pulso, porque Él ya está, ya te lo dio, ya selló tu corazón. Él conquistó ese reino en la cruz para ti y para mí. Pero quiere en libertad que tú y yo nos sometamos a Él a ser realmente fieles discípulos, no los fanáticos, no los simples seguidores, sino discípulos para seguirlo en su camino. Él, por ejemplo, viene, y, a ver, por ejemplo, los milagros de Cristo, ¿no? O sea, con la mujer con la sirofenicia. Oye, para los judíos eso era impensable. Es como para ti y para mí que de repente, no sé, pues, un delincuente terrible se arrepiente en el último momento de su vida y alcanza el perdón. O sea, tú dices, oye, toda su vida haciendo daño y en el último momento hizo un arrepentimiento de corazón y alcanzó la salvación. Sí. ¿No? Esa mujer sirofenicia es un pueblo genuino de los babilonios que ellos conquistaron a los judíos y los tuvieron esclavos cientos de años. Entonces eran grandes enemigos del pueblo judío. Y que Jesús le hiciera un milagro a la sirofenicia, eso no lo podían comprender. Cuando le hace el milagro al centurión romano, no sé, yo te imaginas a los judíos tirándose los cabellos y dicen, pero ¿qué le pasa a este? ¿No es que era el Mesías para nosotros, para el pueblo elegido? Y cuando les dice, no he visto fe como la de este hombre, ¿no? O sea, caramba, nos está comparando con un pagano. ¿Qué tiene? O sea, les cambió todos los esquemas. Cuando perdona a la mujer adúltera, ¿no? Porque ellos ya la iban a agarrar a pedradas y matarla. Y les dice, vete en paz. Yo te perdono tus pecados. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Le da la receta. Entonces, por eso es que los judíos lo odiaban, porque no entendieron de qué reino hablaba él, ¿no? O sea, él les hablaba del reino de Dios, del reino de la justicia, de la verdad, del reino del amor, del reino de la paz, que eso ellos no podían entenderlo en esa mentalidad. Y hoy en día, ¿cómo nos cuesta también entender ese reino? Han pasado más de 2000 y pico de años. Hemos visto y sabemos por historia, si no eres creyente, que sí hay una historia que te habla de Jesús el Nazareno, que fue apresado por el pueblo judío, juzgado por ellos, condenado a muerte y crucificado y resucitado al tercer día según las Escrituras, ¿no? Y que pasó durante su vida pública haciendo muchos signos, muchas señales del poder con que él venía, y que él conquistó el corazón de los hombres de su época y de todas las épocas, no a punta de espada, no a punta de patadas, de golpe, de poder, de sujetarte, no, a punta de amor, a punta de sacrificio, a punta de entrega, a punta de llamarte, a punta de tener misericordia, a punta de perdonarnos todos los días, a punta de levantarnos y sanar nuestras heridas. Entonces, su reino está entre nosotros. Su reino ya está en tu corazón, está en el corazón de todos los hombres.
Ese reino algún día será total cuando Él regrese en la segunda venida, que vendrá con poder y con gloria a juzgar a vivos y muertos. Y como les decía el lunes pasado, ¿no? Donde Él vendrá a separar la paja, el trigo de la cizaña. Entonces, tú y yo tenemos todo este tiempo para hacer lo que Él nos ha pedido: volver a Dios, convertirnos, volver a Dios, volver nuestro corazón a Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Es decir, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la santidad del reino de Dios. Ese es el llamado que tenemos, ese es el reino de Dios, ese es el reino que Él quiere instaurar en el corazón de todos los seres humanos. Un reino que no tendrá fin, como le dice en el Salmo, y el mismísimo credo niceno-constantinopolitano lo puede decir, ¿no? Y su reino no tendrá fin, porque habrá una nueva creación. El reino de Dios es eterno, no tiene fin, es para siempre. Es un reino que será para toda la vida, para toda la eternidad, y no en esta vida material, sino por la eternidad. Es un reino que no se consigue a punta de violencia, ¿no? O sea, todos los reyes conquistan tierras con guerras, con sangre, con muertes. Él no. Es un reino al que Él nos invita, en el que Él nos espera. Es un reino que Él quiere conquistar con su amor, con su cercanía, con su entrega, con su vida, con la vida que entregó por ti y por mí en esa cruz. Ese es un reino que no te violenta, porque no te dice a la fuerza. Por eso nos dice también en Apocalipsis, ¿no? Estoy a la puerta y toco. Estoy tocando la puerta de tu corazón. ¿Me abres? Si me abres, yo entraré a cenar contigo. Pero no va a venir a violencia, a tirarte la la puerta de tu corazón a patadas. Espera que tú, en libertad, le abras la puerta de tu corazón y lo dejes reinar en él. Que ese reino de amor se instaure para ti. Es para todos. Él ya lo dijo, ¿no? Es para todos. Para judíos, para no judíos. Porque todos hemos sido llamados a esa salvación. No importa la raza que tengas, la edad que tengas, lo que estés haciendo en la vida, en lo que te desempeñes en la vida, si eres casado, soltero, estés viudo, divorciado en este momento, pues no, el reino de Dios es para todos, pero vive de acuerdo a como Él te pide que vivas, ¿no? Te pide la ley del amor, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu razón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesucristo mismo nos dice y nos anuncia la llegada de ese reino. Y el Señor nos sigue anunciando: el reino de Dios está cerca, conviértete, cambia, vuelve tu corazón a Dios. Entonces recordemos que el reino de Dios es eterno, no se consigue con violencia como en los reinos de la tierra, a sangre y fuego, no. Esto es con amor y sacrificio, es para todos. Todos estamos invitados a aceptar esa invitación del Señor de estar en el reino de Dios. Así que en libertad tú dirás sí o no. Y cuando llegue el Señor a reinar para siempre, Él separará la cizaña y el trigo, las cabras y las ovejas, ¿no? Entonces no se ubica en un lugar físico, está en el interior tuyo y en el interior de los demás. No está en las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones creadas por hombres, ¿no? O sea, puede haber muchas órdenes religiosas que pueden haber sido muy santas, y todas las órdenes, todas las congregaciones, tú te darás cuenta, y todos nosotros pasamos por momentos de subidas y que estamos muy bien, y por momentos de bajadas donde nos encontramos en crisis total. Entonces, no es un reino físico, y es para la vida eterna.
Es un proceso. El Señor, vamos, yo les voy a pedir que en casa analicen mucho Marcos 4:26, donde Él nos habla de la parábola de la semilla, donde nos dice, Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, y acuérdate que siempre comparaba el reino de Dios, el reino de los cielos, por ejemplo, con un grano de mostaza, ¿no? Que de algo tan chiquito, la puerta de entrada es la fe, puede crecer un árbol frondoso, fuerte. Pero tú tienes que abrir esa puerta con tu fe. O como la levadura de mostaza, ¿no? La levadura en la masa, perdón. ¿Tú sabes cómo actúa la levadura en la masa? No. Tiene una propiedad que hace que se infle la masa. Así es el reino de Dios. Lo que Él pone y siembra en tu corazón, y tú dejas que Él siembre en tu corazón, va a crecer y tú no sabes cómo. Porque no tienes idea de cómo va a crecer. Entonces es un proceso. Por eso es que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. A veces uno dice, oye, ¿y por qué esa persona que ha hecho tanto daño, por qué no se muere? Porque Dios está esperando que esa persona se convierta, que no se condene para la eternidad. Porque claro, nuestra justicia ¿cuál sería? Pues que no, ya que le den la pena de muerte, que se muera, que acabe, ¿no? Porque ya ha hecho tanto daño. Pero Dios espera que ese que hizo tanto daño no se condene, sino que tenga una oportunidad de conversión y su conversión pueda mover a miles de personas. Entonces, recuerda siempre que es un proceso, que tú y yo no sabemos cómo se da. Ahí tienes a Pablo, un judío a carta cabal, cumplidor de todas las tareas que tenía que hacer con las leyes de Moisés, y que de perseguidor se convierte en perseguido. De tomar prisioneros se convierte él en un prisionero de Cristo, en un prisionero del amor. Juan y Santiago, ¿no? Que cuando no fueron recibidos en un pueblo de Samaria, dicen, Señor, rezamos para que manden fuego del cielo y destruya todo el pueblo, que muchas veces nosotros quisiéramos así, ¿no? Que se destruya todo. El Señor dice, no, no ese tiempo. Y ese mismo Juan que quería que se destruya un pueblo por el fuego del Señor, al final tú escuchas las cartas de Juan es hijitos míos. ¿No? Esos corazones ásperos, duros, se convierten en corazones de carne. ¿Cuántos testimonios hay de que cuando Dios toca el corazón y el hombre se deja tocar, ese corazón duro se vuelve un corazón de carne, un corazón que ama, que sufre, es un corazón que se arrepiente profundamente del daño que ha hecho. Entonces, hermanos, ese es el reino de Dios. El reino que nosotros, que el Señor quiere que tú y yo tengamos todos los días presente. Por eso pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. O sea, ¿cuál es el reino de Dios? El amor, la verdad, la luz, el volver nuestros ojos y nuestros corazones a Dios. No seguir viviendo dentro de la miseria y el pecado y el barro, en el que todos ahora es como que fuera muy normal vivir, ¿no? Para que dice, es un coimeador, o sea, es un coimero porque ha recibido coima. Pero para que ese sujeto haya recibido una coima, hay otro que fue un coimeador, o sea, son dos, ¿no? Donde este mundo donde gritan muerte, que los niños
tienen que morir porque son un atraso para las mamás. Y sin embargo se rasgan las vestiduras porque se murió un gato. Pero no importa asesinar niños en los vientres de las madres. ¿De qué reino estamos hablando? Del reino de la oscuridad. Y vendrá la luz para disipar toda oscuridad. Y cuando llegue la luz nuevamente, a brillar con todo su esplendor, no tendremos piedra donde escondernos. Por eso el Señor es tan paciente con nosotros y nos dice, vuélvanse a Dios. Con todas estas nuevas ideologías, en vez de ayudarlos, decir, no, estás bien. Si te sientes perro, eres perro. Si te sientes pájaro, eres pájaro. Tienes 60 años, pero si te sientes niño, no importa. Ve a estudiar a un kinder con niños porque eres lo que te sientes. Grandes mentiras que se muestran como verdades. Hace 20 años, todas las personas hubieran sido consideradas psiquiátricas de alguna manera. Porque están viviendo una realidad que no es una realidad. Entonces, ¿qué condiciones tenemos para entrar en ese reino de Dios? En Mateo 5, del 3 al 12, nos habla el Señor él mismo en el Sermón de la Montaña, ¿no? Que nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra prometida. Entonces, seamos humildes de corazón, si suframos con paciencia, con amor, porque seremos consolados. Si tenemos hambre y sed de justicia, no busquemos venganza, porque Dios nos hará justicia y Él nos hará la verdadera justicia en algún momento. Tratemos de vivir limpios de corazón para ver el rostro de Dios. Busquemos la paz, porque seremos llamados hijos de Dios, porque Dios vino a traer la paz al mundo, la paz al corazón del hombre. En Marcos 10 nos dice la palabra lo siguiente. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo son los niños? Confiados, ven a su padre como la figura principal, ¿no? Siempre tienden la mano a su padre para que los guíe. Son inocentes en su corazón. Entonces, si somos como niños que confiamos plenamente en nuestro Creador, en nuestro Padre, y nos abandonamos en esas manos, seremos como esos niños y el reino de Dios vendrá a nosotros y llegaremos nosotros a ese reino que tanto buscamos. En Juan 3 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice el Señor del reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Es decir, nosotros hemos nacido corporalmente de nuestro padre y de nuestra madre, pero tenemos que nacer nuevamente
desde el bautismo y llevando esa vida que nos pide Dios en el Espíritu para que podamos habitar en el reino de Dios. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos para llegar a ese reino de Dios? El gran enemigo, el diablo, sí, pero el diablo no puede actuar si tú no le dices que sí y tú no le das permiso, ¿no? O sea, no le abres la puerta o la ventana o tu rendija, te va a asaltar, te va a atacar, te puede agotar, te puede cansar, pero a ti y a mí que nos toca resistir. En Mateo 8 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Les aseguro que no encontraron a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. O sea, primero la fe. Si no tenemos fe, nos dice el Señor, como un granito de mostaza, no podremos mover nada. ¿Cómo va a actuar el Señor en corazones duros sin fe? Por eso, cuando Él estuvo en Nazaret, dice, no pudo hacer tantos milagros por la dureza del corazón de esas personas. Entonces, si tu corazón y el mío son duros y no dejamos entrar a Dios y nuestra fe se desploma en las primeras de cambio, no podremos crecer para el reino de Dios. Y otro gran obstáculo es el pecado, ¿no? Los pecados que cargamos, los pecados que nos acompañan, que no nos dejan, porque tentaciones pueden haber muchas. La tentación no es igual que el pecado. La tentación es que toca y tú verás si abres o no la puerta al pecado, ¿no? Entonces nos dice en Marcos 4 el Señor sobre este tema. Que nosotros tenemos que ser tierra fértil para su palabra. Hermanos, ¿qué nos dice el Señor en Marcos 9:42? A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, es clarísimo la enseñanza del Señor. No te dice que te saques los ojos y te cortes las manos. Ojo, que te apartes de toda ocasión de pecado, ¿no? O sea, a veces dice, no, es que empecé con las drogas porque me dieron. Oye, pues, si tú sabes que vas a caer, apártate, porque no son tus amigos, ¿no? Y hay mucha gente que yo escucho en culto dice, no, es que yo se meten en unas relaciones súper enfermas. Es que yo le creí. Pero ya, te diste cuenta que esto estaba mal hace un año y que haces 8, 5, 10 años junto a esa persona. Apártate, ¿no? O sea, de aquello que es dañino para ti, de aquello que no te deja crecer, de aquello que no te deja avanzar en la vida, de aquello que te quita la paz. Apártate de todo aquello que te aparta de Dios, ¿no? Te dicen, por ejemplo, no sé, los que están muy de moda, no, es que mi novio lo conoció hace 2 días, es su novio. No, es que el amor es tener relaciones sexuales. No, hermanos.
El sexo es una cosa y el amor es otra cosa. Por eso es tremendo la cantidad de quizás embarazos no deseados, no por violaciones, simplemente porque conocer a alguien y que me guste a alguien significa igual irme a la cama con alguien. Y eso sí es pecado. ¿Por qué? Porque tu unión no está siendo consagrada, no ha sido consagrada, no ha sido bendecida, ¿no? O alcoholizarte. Es que mis amigos me llevaron, mis amigos, o sea, te pueden llevar, pero depende de ti si te quedas o no, depende de ti si abres la puerta o no, porque la salvación es personal. Entonces, cuidemos mucho nuestra vida interior. Si caemos, y que vamos a caer, y eso es indudable, pues vayamos a la confesión. El reino de Dios es interior, pero no es invisible. Cuando las personas dejan que Dios reine en sus vidas, se nota. La paz que llevan es como una lucecita en medio de toda una oscuridad. Es una persona que habla con valor sobre la verdad, que no se casa con nadie en el sentido de que mejor me quedo callada, no teme enfrentar, ¿no? Hay gente que nos decimos católicos o cristianos, hablan mal de Dios o cuentan chistes pesados sobre Dios y nosotros nos quedamos callados, ay, qué equivocado que está, pero no corregimos y no enseñamos a la persona. Y también en Lucas, escuchen que nos dice el Señor, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Si tú has decidido seguir al Señor, no puedes estar, ay, pero es que antes podía hacer tal cosa, podía hacer otra tal cosa, irme de fiesta, de farra, tomar, tener relaciones, hacerlo, ay, pero cómo extraño esa vida. Si tú empiezas a mirar hacia atrás y tú extrañas todo lo que dejaste atrás para buscar el reino, dice el Señor, no sirve para el reino de Dios. Para el reino de Dios solo tienes que tener una mirada, la mirada puesta en Cristo. El reino de Dios es interior, pero no invisible. Si no, miremos a este joven, Carlo Acuti, 15 años, pero su vida exterior era un reflejo de lo que había en su interior. ¿A cuántos evangelizó? ¿No? O sea, por eso cuando a veces te encuentras con sacerdotes o religiosos que tienen que su vida te habla de Cristo, o sea, es como que ves una luz, ves lámpara en esas personas. Entonces, todos estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Pero si en tu interior no está Cristo, no podemos ser sal y luz en este mundo, porque siempre la oscuridad tratará de cubrirnos. Y hemos dicho que no es visible, pero la presencia de Dios sí es visible en algo, no en las instituciones, pero sí en los sacramentos. Y hay un sacramento donde la presencia de Dios es real. Sangre y cuerpo, alma y divinidad, la Eucaristía. Hermanos, se han abierto las iglesias, volvamos de rodillas a la Eucaristía, volvamos al confesionario, volvamos nuestro corazón a Dios, porque el reino de Dios está cerca, o sea, está aquí, Él está aquí tratando de reinar en tu corazón. Ábrele la puerta, porque cuando llegue el momento de partir, tú no sabes cuándo va a ser, si es hoy, si es mañana, si es pasado, si es en 10 años, si es en 20 años, no lo sé. Y nunca sabes cómo va a ser. Ahora que tienes el tiempo, vuélvete a Dios. Busca su reino y su justicia, su santidad, que todo lo demás te será dado por añadidura. Entonces, busca primero el reino de Dios. Que tengas una bendecida semana, un abrazo en Cristo, comparte nuestra página, comparte nuestros segmentos, evangeliza tú también, todos estamos en misión para llevar más almas al reino de Dios.
Hermanos míos, que Dios me los bendiga y los guarde. No se olviden que este jueves 5 tenemos tema para matrimonios a las 8 de la noche. Y el 11, 12 y 13 de diciembre tendremos el retiro que suspendimos en abril, Desatadlos. Ingresen al fanpage, al botón regístrate, vienen todos los datos que se les dan y los esperamos a vivir este retiro para desatar todos los nudos de nuestra vida y empezar el camino de regreso al corazón de Jesús. Buenas tardes.